el candelabro iba a caer. No en teoría. No como una posibilidad que alguien abordaría por la mañana. Iba a caer en aproximadamente 47 segundos y cuando lo hiciera, aterrizaría en el lugar exacto donde 234 personas estaban de pie con ropa de gala, sosteniendo copas de cristal, celebrando una fusión que desplazaría a 3.000 trabajadores en 6 meses. Marcus sabía esto porque había estado observando los patrones de distribución de carga durante 3 semanas. Estaba de pie en el borde del salón este del Meridian, con las manos en los bolsillos de su smoking prestado del encargado del guardarropa del hotel, que era aproximadamente de su tamaño y cuyo turno acababa de terminar. Y observaba cómo la estructura cristalina arriba se movía medio milímetro más. Los soportes eran originales de la renovación de 1987. El sistema eléctrico había sido actualizado 2 veces, el sistema de ventilación una vez, pero los soportes, los anclajes estructurales reales que sostenían 37 kilogramos de cristal baccarat y latón, nunca habían sido reevaluados porque nadie realmente los había mirado. Eran caros, eran hermosos. Se asumía que eran permanentes. Su hija Iris estaba en 3er grado. Ella tenía 9 años y podía resolver ecuaciones matemáticas complejas en su cabeza que hacían sentir incómodos a sus maestros. Podía ver patrones en las cosas, sistemas climáticos, flujos de tráfico, la forma en que se movían los ojos de las personas cuando estaban a punto de cambiar de opinión. Ella había heredado eso de él. Nunca le había dicho que era un don, le había dicho que era una responsabilidad. Mira los sistemas, solía decir. Todo es un sistema. Una vez que ves el sistema, puedes ver dónde se rompe. La invitación había llegado a través de su empleador, Whitmore Facilities Management. El Meridian estaba organizando la gala, pero la infraestructura estaba subcontratada. Cuando necesitaban a alguien para hacer una revisión final, instalaciones, electricidad, superficies que soportan carga, llamaban a la división de mantenimiento. Marcus se había ofrecido como voluntario para la inspección 3 días antes del evento. Nadie lo había cuestionado. Era confiable, invisible, el tipo de persona que hacía las cosas sin necesidad de explicar por qué. Lo que había encontrado era un sistema en fallo. El salón de baile había sido rediseñado para la celebración de la fusión. Habían añadido plataformas, reconfigurado la red eléctrica para acomodar 16 nuevas luminarias e instalado un piso de baile con sistemas de sonido integrados que requerían una redistribución significativa de la carga. El contratista había obtenido los permisos. Los permisos habían sido aprobados. Todo era teóricamente correcto en papel. Pero Marcus podía verlo. La cascada. La forma en que el peso adicional en la sección norte de la sala había desplazado sutilmente los puntos de equilibrio. La manera en que las mejoras en la ventilación habían alterado la distribución del estrés térmico, lo que creó microfracturas en el mortero que sostenía los soportes. La forma en que la nueva carga eléctrica había generado suficiente calor ambiental para acelerar el proceso de degradación. Había presentado un informe a su supervisor el martes. El informe había sido archivado y olvidado para el miércoles. El nombre de su supervisor era Carl. Carl había estado en el trabajo durante 4 años. Carl entendía su papel: tomar información, pasarla hacia arriba, asumir que alguien más se encargaría de ello. Carl había pasado el informe de Marcus al gerente del lugar. El gerente del lugar había echado un vistazo al informe. Marcus vio esto suceder, a través de una puerta de oficina parcialmente abierta, y decidió que una estructura preexistente no fallaría durante un evento al que asistiría el CEO de una empresa valorada en $8.000 millones. Eso sería mala publicidad. Así que el informe fue archivado y no se actuó en consecuencia. Marcus había estado allí cuando se tomó la decisión de no actuar. No literalmente en la sala, sino de pie en el pasillo, limpiando los zócalos, escuchando a Carl explicar al gerente del lugar por qué no creía que necesitaran traer a un ingeniero estructural. El edificio ha estado en pie durante 40 años, había dicho Carl. No va a fallar esta noche. El gerente del lugar había preguntado sobre la responsabilidad.
Carl había dicho que el seguro era adecuado. Ninguno de ellos había mirado realmente los cálculos de Marcus. Ambos simplemente habían asumido que una estructura que había sobrevivido 4 décadas sobreviviría una noche. Esa era la lógica de personas que nunca habían aprendido a leer los patrones de deterioro de un sistema. Marcus había observado esto suceder. La desviación, la suposición, la pequeña decisión que parecía segura porque preservaba el statu quo. Había limpiado el zócalo lentamente, escuchando cada palabra. Luego había ido a la oficina del superintendente del edificio y había solicitado los planos eléctricos de la renovación de 1987. Había solicitado los datos de capacidad de carga de la actualización del HVAC. Había solicitado las solicitudes de permisos del contratista. Nada de esto era clasificado. Todo era registro público. Y todo contaba la misma historia, un sistema degradándose bajo nueva tensión. Así es como fallan los sistemas. No a través de una negligencia dramática, sino a través del peso acumulado de pequeñas decisiones tomadas por personas que estaban siguiendo sus descripciones de trabajo con precisión. Carl estaba haciendo su trabajo. El gerente del lugar estaba haciendo su trabajo. El contratista que había rediseñado el espacio estaba haciendo su trabajo. El inspector de edificios que había aprobado los permisos estaba haciendo su trabajo. Cada persona estaba correcta dentro de su esfera limitada de responsabilidad. Cada persona había marcado su casilla. Cada persona había asumido que alguien más estaba revisando el panorama general. Pero nadie estaba revisando el panorama general. Esa era la arquitectura del fracaso. El sistema se estaba rompiendo. Marcus había caminado a casa esa noche y había preparado la cena para Iris: pasta con verduras, una ensalada, agua en vasos con hielo. Habían comido juntos en su pequeña mesa, e Iris le había contado sobre una chica en su clase que estaba siendo excluida de los proyectos grupales porque era rara. Marcus había escuchado. No había ofrecido soluciones. Él le había preguntado a Iris qué haría si estuviera diseñando un sistema que incluyera a todos. Ella había pensado durante mucho tiempo. Luego dijo: tendrías que hacerlo de tal manera que excluir a las personas empeore el sistema, no lo mejore. Él había asentido. Ahora, a 47 segundos de que la lámpara de araña cayera, Marcus se movió. No corrió. Correr causaría pánico. Caminó, rápido, pero no desesperadamente, hacia el centro del salón donde la multitud era más densa. Mientras caminaba, estaba calculando. La caída tomaría aproximadamente 1.3 segundos desde la liberación hasta el impacto. La fuerza se distribuiría en un radio de aproximadamente 4 metros. La tasa de supervivencia dependería completamente de los reflejos de las personas y de si estaban de pie o sentadas. Alcanzó a la multitud. Encontró a Claire Hutchins, la CEO de la empresa que estaba siendo adquirida, de espaldas a la pared de proyección. Ella llevaba un vestido que costaba más que el alquiler mensual de Marcus. Ella sonreía. Ella no tenía idea de que estaba de pie en la zona de impacto. Marcus no explicó. No advirtió. Simplemente la movió, una mano en su codo, una mano en la parte baja de su espalda, y la reposicionó 3 metros a la izquierda. Ella hizo un pequeño sonido de protesta. Él lo ignoró. Luego encontró a la gerente de catering, una mujer llamada Georgia con la que había hablado una vez, en la cocina, sobre la temperatura del horno. La movió. Luego a un joven en un traje caro que no conocía. Luego a otra mujer. Luego a otra. Movió a 6 personas en 42 segundos, reposicionándolas con la eficiencia de alguien que ya había mapeado la geometría del objeto que caía. A los 38 segundos, alguien notó. Un guardia de seguridad comenzó a acercarse a él, con la mano levantada. Marcus siguió moviéndose. 29 segundos. A los 20 segundos, Marcus llegó al centro del salón y se quedó allí, solo, en la zona de impacto. El soporte falló exactamente en el momento que Marcus había calculado. El fallo no fue catastrófico. Los soportes restantes sostuvieron la mayor parte del peso. Pero la lámpara de Baccarat se inclinó, se soltó y cayó.
Cayó hacia Marcus. Él también había calculado esto. Había tenido en cuenta el ángulo de descenso, el vector de la caída, la geometría de su propio cuerpo. Se dejó caer, no alejándose del impacto, sino hacia él, y la lámpara cayó por el espacio donde había estado su pecho, pasándole a 0.7 metros, y se estrelló contra la pista de baile con un sonido como el fin del mundo. La lámpara no se hizo añicos en fragmentos letales. Estaba bien hecha. Se rompió en grandes piezas que cayeron pesadamente, pero no explotaron. La música se detuvo. La multitud contuvo la respiración. La gente gritó. Alguien llamó al 911, pero nadie estaba muerto. Nadie estaba herido. Marcus se levantó. Estaba cubierto de polvo. Se sacudió el polvo de su smoking prestado con los mismos movimientos deliberados que usaba al limpiar los zócalos. El silencio en la habitación era absoluto. Entonces Claire Hutchins caminó hacia él. Se movió con el peso de alguien que entendía lo que acababa de suceder. No porque Marcus la hubiera salvado, sino porque la había posicionado, la había elegido. Había elegido a otros 6. Se había dejado a sí mismo en el centro. ¿Por qué me moviste?, preguntó. Su voz era tranquila, pero se escuchaba. Todos estaban mirando ahora. Todos estaban escuchando. Porque eres valiosa para la gente, dijo Marcus. Y el sistema te necesita. Claire lo miró fijamente. ¿Quién eres? Marcus Green. Trabajo para Whitmore Facilities Management. Presenté un informe estructural el martes que fue archivado e ignorado. Calculé que los soportes estaban fallando a 0.3 milímetros por hora debido al estrés térmico y la redistribución de carga. La falla era inevitable, pero podía controlar el momento y el resultado si estaba presente. Hizo un gesto hacia la lámpara de araña caída. Los fragmentos. El pequeño cráter que había hecho en la pista de baile. Esto sucedió ahora, de manera controlada, cuando podía influir en ello. Si hubiera sucedido a las 3 a.m. durante la fiesta posterior, 6 personas estarían muertas. Si hubiera sucedido mañana durante la conferencia de prensa, 12. El sistema se estaba rompiendo. No podía detener la ruptura, pero podía elegir cuándo se rompía y quién estaba en el espacio cuando lo hacía. El guardia de seguridad había dejado de moverse. El gerente del lugar había aparecido en una puerta. Carl había aparecido detrás de él, su rostro del color del papel. Los soportes deberían haber sido reemplazados en 1997, continuó Marcus. El rediseño del contratista debería haber incluido una revisión de un ingeniero estructural. Los permisos deberían haber incluido un análisis de carga. Mi informe debería haber sido atendido. Varias personas tenían la información que necesitaban para prevenir esto. Nadie lo hizo. Eso no es negligencia. Eso es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Cada persona haciendo su trabajo dentro de su esfera limitada, asumiendo que alguien más manejaría el panorama general. Miró a Claire. No soy importante. El hecho de que te haya conmovido no es importante. Lo que importa es que el sistema no pudo protegerte, y ese fallo tendrá consecuencias. Tu empresa será demandada. El lugar será demandado. Whitmore Facilities será demandada. Las compañías de seguros investigarán. Los ingenieros estructurales examinarán cada edificio en esta ciudad que use sistemas de montaje de la era de 1987. 3.000 edificios más necesitarán inspección. Vas a tener 6 meses de acciones legales, publicidad negativa y reuniones constantes de descubrimiento. Claire todavía lo estaba mirando. Pero, dijo Marcus, también tendrás documentación de que este fallo del sistema ocurrió debido a decisiones humanas específicas e identificables que ignoraron el riesgo estructural. Eso no es lo mismo que negligencia criminal. Eso es incompetencia. Eso es humano. Y una vez que identifiques cómo fluye la incompetencia a través de un sistema, puedes rediseñarlo. Se dio un paso atrás. Te digo esto porque vas a tener que elegir, cuando lleguen las demandas, si quieres averiguar por qué sucedió esto o simplemente llegar a un acuerdo y seguir adelante. Si eliges averiguar por qué, he documentado la cascada. Tengo las matemáticas. Tengo la cronología de decisiones.
Tengo la conversación grabada de Carl con el gerente del lugar. Tengo todo. Carl hizo un pequeño sonido. Negación. Miedo. El reconocimiento de que su descripción del trabajo, ejecutada a la perfección, había creado una condición en la que alguien casi muere. ¿Por qué documentarías eso?, dijo el gerente del lugar. Su voz temblaba. ¿Por qué grabarías? Porque tengo una hija, dijo Marcus, y ella va a heredar un mundo donde los sistemas fallan en silencio. Quiero que herede información sobre cómo fallaron, no excusas, información. La policía llegó en 8 minutos. El departamento de bomberos en 6. Para cuando cerraron la gala y comenzaron a fotografiar la escena, Marcus había sido trasladado a una pequeña oficina con 2 detectives que querían entender por qué un trabajador de mantenimiento había estado parado en el lugar exacto donde caería un candelabro. Explicó de nuevo. El cálculo, el tiempo, la posición de las otras personas, la inevitabilidad del fallo del sistema. Entonces sabías que iba a caer, dijo un detective. Sí. Y aún así te quedaste ahí. Sí. ¿Por qué? Marcus miró al detective. Era joven, probablemente a mediados de los 30, con un tipo de rostro que sugería que había pasado mucho tiempo preguntándose por qué la gente hacía las cosas. Porque, dijo Marcus, si no me quedaba ahí, alguien más estaría parado ahí cuando cayera. No podía prevenir el fallo del sistema, pero podía cambiar el resultado. Ese no es tu trabajo, dijo el detective. Tu trabajo es reportar el fallo y dejar que el sistema lo maneje. El sistema no lo manejó, el sistema lo ignoró. Observé cómo el sistema lo ignoraba durante 3 días. Vi a la gente hacer su trabajo correctamente mientras un edificio fallaba. Así que cambié de trabajo. Los detectives no le imputaron nada. ¿Qué podrían imputarle? No había cometido un crimen. Había prevenido muertes. El hecho de que lo hubiera hecho poniéndose en peligro, eso era heroísmo, no criminalidad. Las noticias lo llamaron un milagro. El ingeniero estructural traído por la compañía de seguros confirmó exactamente los cálculos de Marcus. Encontró 9 edificios más gestionados por Whitmore Facilities con una degradación de soportes similar. Descubrió que el modelo matemático de Marcus no solo era correcto, sino innovador. Había identificado un patrón de fallo en cascada que no estaba en la literatura de ingeniería estándar. Para la mañana siguiente, Marcus había rechazado 3 ofertas de trabajo y 3 entrevistas con los medios. Para la tarde, había recibido un mensaje de Claire Hutchins. Quería reunirse, no por publicidad, no por gratitud, por información. Se encontraron en una cafetería cerca de su apartamento. Claire trajo a su abogada general, una mujer llamada Dr. Reeves que se especializaba en responsabilidad de sistemas. Se sentaron en una mesa pequeña junto a la ventana, y Marcus pidió un café negro y un croissant que no comió. El ingeniero estructural está recomendando una auditoría completa de todas las instalaciones contratadas, dijo la Dr. Reeves. Eso va a costar aproximadamente $12 millones. Sí, dijo Marcus. Las demandas probablemente se resolverán por 40 a 50 millones. Probablemente. Acabas de costarle a mi empresa $60 millones, dijo Claire. No había ira en su voz, solo un hecho. El sistema ya estaba fallando, dijo Marcus. Solo cambié el tiempo y la visibilidad. Si querías que el sistema siguiera fallando en silencio, podrías haber enterrado mi informe. En cambio, estás haciendo una auditoría. Esa es la elección que hiciste. Claire estuvo callada durante mucho tiempo. Luego dijo, ¿por qué? Porque tengo una hija que puede ver patrones en los sistemas. Ella va a crecer en un mundo con estos sistemas. Quiero que crezca en un mundo donde se escuche a las personas que ven los patrones, no celebradas, solo escuchadas. El Dr. Reeves se inclinó hacia adelante. ¿Y si creamos un puesto? Un puesto de analista de sistemas, reportando a mí, no a operaciones. Alguien cuyo único trabajo fuera observar las fallas en cascada en nuestras instalaciones contratadas. Mirar dónde están rompiéndose las cosas antes de que se rompan. Marcus no respondió de inmediato. Tendrías que renunciar a Whitmore, continuó Claire. Requeriría mirar información confidencial sobre otras empresas con las que contratamos.
Sería completamente visible. Todos sabrían que tú fuiste la persona que encontró el problema en la gala. Nunca volverías a ser invisible. ¿Cuál es el salario?, preguntó Marcus. Ella se lo dijo. Era más de lo que jamás había imaginado ganar. Era suficiente para llevar a Iris a una escuela privada, suficiente para pagar los tutores de matemáticas que necesitaba, suficiente para construir la vida que había estado construyendo a través de una cuidadosa invisibilidad. Si tomo esto, dijo Marcus, no lo estoy tomando por el dinero. ¿Por qué lo estás tomando? Por la misma razón por la que estuve en la zona de impacto. Porque el sistema se está rompiendo. Porque puedo ver cómo se está rompiendo. Porque mi hija va a vivir en ese sistema, y quiero que viva en uno que escuche a las personas que ven las fracturas antes de que sucedan. El Dr. Reeves sonrió. ¿Sabes que los sistemas aún fallarán a veces? ¿Que este trabajo no evitará todas las cascadas? Por supuesto, dijo Marcus. No estoy tratando de prevenir el fracaso, estoy tratando de hacer visible el fracaso. 2 semanas después de la gala, Marcus aceptó el puesto. Una semana después de eso, Iris llegó a casa de la escuela con un boletín que tenía pura SA y una nota de su maestro diciendo que la habían trasladado al programa de matemáticas avanzadas. Esa noche, Marcus e Iris se sentaron en el balcón de su apartamento, el mismo balcón en el que se habían sentado 1000 noches antes, y observaron cómo el atardecer convertía los edificios en bronce. «Conseguí el trabajo», dijo Marcus. «¿El de la empresa?» «Sí», Iris asintió. Estaba procesando, como siempre hacía, tomando la información en su sistema interno de patrones y encontrando dónde encajaba. «¿Vas a dejar de ser invisible?», preguntó. «Sí», dijo Marcus. «Creo que sí». «¿Tienes miedo?», pensó en la lámpara de araña, en el momento antes de que cayera, en la elección de estar en la zona de impacto, en los detectives y los reporteros de noticias y Claire Hutchins preguntando por qué. «Sí», dijo. «Tengo mucho miedo». «Pero lo estás haciendo de todos modos». «Sí». Iris guardó silencio. Luego dijo, «Yo también veo los patrones, los que siempre mencionas. Los veo en todas partes, en la escuela, en cómo las personas se tratan entre sí, en cómo las reglas no coinciden con lo que las personas realmente hacen. Veo todo eso». Marcus puso su brazo alrededor de su hija. Ella estaba creciendo. Pronto sería más alta que él. Pronto miraría el mundo con sus propios ojos en lugar de aprender de los suyos. «¿Qué quieres hacer con eso?», preguntó. «No lo sé», dijo Iris. «Pero quiero hacer algo. No quiero solo verlo. Quiero cambiarlo». Marcus asintió. Sabía esto sobre su hija desde que tenía 3 años. Siempre lo había sabido. La pregunta era si ella crecería en un mundo donde las personas que ven sistemas, que entienden la arquitectura invisible que mantiene todo unido, podrían hablar. «Entonces deberías», dijo. «Y cuando lo hagas, descubrirás que otras personas ya han visto las mismas cosas. Solo han estado esperando a que alguien lo nombre. Una vez que lo nombres, todo cambia». El sol casi se había ido. La ciudad abajo estaba encendiendo sus luces, una ventana a la vez, creando sus propios patrones. Marcus miró a su hija y pensó en la lámpara de araña, en el momento en que el soporte falló, en los 0.7 metros de espacio entre su pecho y el cristal que caía. Había sobrevivido a ese momento al entender los sistemas, al ver dónde se romperían las cosas antes de que se rompieran, al entender que la invisibilidad era una elección y que algunos momentos requerían que él se pusiera a la luz, pero Iris no tendría que tomar esa decisión. No tendría que esperar 42 años para empezar a hablar. El sistema seguiría roto. Probablemente siempre estaría roto, de alguna manera, pero sería un sistema que la escucharía. Y eso valía el miedo. Eso valía la visibilidad. Eso valía estar en la zona de impacto. Debajo de ellos, la ciudad continuaba con sus patrones. Los flujos de tráfico, las distribuciones de luz, los sistemas dentro de sistemas trabajando juntos y fallando juntos y reconstruyéndose en la oscuridad. Marcus lo vio con su hija y no dijo nada.
Porque a veces la única respuesta apropiada a un sistema que funciona como debería es ser testigo de ello, verlo, nombrar lo que ves, y luego esperar a que alguien más escuche. Esa noche, Marcus regresó al Meridian. No por ninguna razón oficial, no por ningún evento o celebración. Fue al salón de baile donde había caído la lámpara de cristal, y se quedó en el espacio donde el cristal se había estrellado. El daño había sido contenido. El piso había sido reparado. El lugar ya estaba reservando eventos nuevamente. Para la próxima semana, habría otra gala, otra celebración, otro encuentro de personas que asumían que las estructuras a su alrededor se mantendrían. Los soportes habían sido reemplazados. Él mismo había verificado esto, caminando por la línea del techo con una linterna, midiendo los nuevos anclajes, comprobando la integridad de los puntos de montaje. El sistema había sido reparado, por ahora, hasta que algo más se degradara, hasta que otra pequeña decisión compusiera otro pequeño fracaso. Hasta que llegó otro momento en el que alguien tuvo que elegir entre permanecer invisible o salir a la luz. Marcus sabía que esto volvería a suceder, no en el Meridian, pero en algún lugar, en algún edificio, algún sistema, alguna arquitectura invisible que mantenía todo unido. Alguien perdería la advertencia, alguien haría la suposición equivocada, alguien haría su trabajo correctamente mientras el sistema más grande fallaba, y alguien tendría que decidir si dejar que fallara en silencio o hacer visible el fracaso. Marcus había tomado su decisión, no porque fuera noble, no porque fuera inspirador, simplemente porque podía ver el sistema, porque había aprendido a leer la arquitectura invisible por la que todos los demás caminaban sin darse cuenta, porque su hija iba a heredar un mundo de estos sistemas, y quería que supiera que los sistemas podían ser cambiados, que la invisibilidad era una elección. A veces, lo más poderoso que podías hacer era simplemente estar en la zona de impacto y negarte a permitir que el fracaso ocurriera en la oscuridad. Salió del salón y caminó de regreso a la noche, donde la ciudad aún respiraba sus patrones, aún fracasando y reconstruyendo, aún moviéndose a través de su arquitectura invisible de sistemas que nadie realmente entendía, pero de los que todos dependían. Y pensó, la próxima vez, ella lo sabrá. La próxima vez que un sistema esté rompiéndose, mi hija lo verá, y la gente a su alrededor escuchará, no porque sea celebrada, sino porque les mostrará las matemáticas, porque se negará a permitir que el fracaso ocurra en silencio, porque entenderá, como él entendió, que los sistemas más peligrosos son aquellos que se rompen en silencio. Ese es el legado que vale la pena dejar.